Muy bien, Primera de Timoteo capítulo 5, por favor. Primera de Timoteo capítulo 5. Quiero empezar este estudio haciéndote una pregunta. ¿Qué tal eres tú de control, de dominio? ¿Eres una persona que se controla? ¿Eres una persona que se domina a sí mismo, que a veces en algunas ocasiones falta a ello? ¿Sí? A veces a mí me sucede. A veces, ¿quién no ha perdido, verdad, el control? ¿Quién no ha perdido, verdad, el dominio en sí, verdad? Quiero empezar este estudio, entonces, escucha lo que dice los primeros versos de Primera de Timoteo 5, dice aquí, no reprendas al anciano, sino exhórtale, escucha, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes dice como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas dice como a hermanas, con toda pureza. Y eso es interesante, ¿no? Porque dice con toda pureza. Y la pureza de algún modo es un sinónimo de santidad. ¿Y qué es lo que significa ser santo? Separado para Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, escucha lo que dice. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, con todo respeto, ¿verdad? Hoy en día es una de las cosas que se ha perdido mucho, ¿verdad? Una de las características importantes que el ser humano ha perdido por distintos motivos, por distintas circunstancias, el respeto, e incluso el respeto hacia los mayores. Yo recuerdo haber crecido así a la antigua, como dicen, ¿no? Yo a mis papás no les digo tú, es usted. Así me enseñaron a mí. E incluso en todo lugar, por ejemplo en mi trabajo, a mis jefes y demás les digo don. ¿Cómo está don Luis? ¿Cómo está don? ¿Cómo está don? A veces tanto así que por molestar me dicen don Diego, ¿cómo está? Me dejo entender, porque así me enseñaron. Así me enseñaron, chapado la antigua como decimos. Entonces, el respeto es muy importante. Qué difícil cuando vemos a estos jovencitos de pronto alzándole la voz a sus padres o de pronto burlándose de los mayores. Qué difícil, ¿verdad? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas, dice, como a madres, a las jovencitas como a hermanas, una vez más, con toda pureza, en santidad, separado para Dios. Entonces, si vamos a exhortar, aquí hay un punto clave, aquí hay un punto crucial, lo que estamos leyendo aquí. Necesitamos hacerlo agarrados del Señor, con la palabra con la palabra de Dios en las manos y el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces, antes de introducirnos aquí al texto, hay que tener en cuenta que Pablo está dando instrucción para corregir a los que eran parte genuina del cuerpo de Cristo, ¿ok? Más adelante ya vamos a ver cuál debía de pronto ser la actitud para corregir a alguien que se mantenía persistiendo en el pecado y contaminando la iglesia. Ese es otro asunto, ¿ok? Ese es otro asunto. Una vez más, aquí Pablo está dando instrucción para corregir a los que eran parte genuina del cuerpo de Cristo. Entonces, básicamente, hoy vamos a aprender que parte de amar es exhortar. Si nosotros dejamos o no hacemos nada, de pronto si vemos que un hermano está cometiendo o está en pecado, lo demás, y nosotros no hacemos nada, ¿qué nos hace o en qué lugar nos pone esa situación? Exactamente. Seríamos cómplices de ese pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender esta mañana cómo hacerlo. Primeramente tienes que saber que una exhortación realmente dirigida por Dios nunca va a buscar sufrimiento. ¿Ok? Nunca va a buscar sufrimiento, nunca va a buscar el sufrimiento del prójimo. Más bien lo que va a buscar es fruto de arrepentimiento. Lo que va a buscar es sanidad espiritual y por esa misma razón la exhortación siempre debe estar dentro del marco de la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad?
Exactamente, en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender que la exhortación siempre debe estar dentro de ese amor genuino que Cristo nos ha enseñado a todos nosotros, ¿sí? Ese amor ágape, amar sin esperar recibir nada a cambio. Primera de Timoteo 5:1 dice, una vez más, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanas, dice como hermanos, los más jóvenes como hermanos, a las ancianas, dice como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, ¿no? Entonces, ya hemos visto en Primera de Timoteo también, 4, versículos 12 al 16, a un Pablo exhortando incluso a Timoteo en cuanto a su propia vida y doctrina también, lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Incluso termina la exhortación Pablo diciendo, haciendo esto, le dice a Timoteo, haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y no solamente te vas a salvar a ti mismo, sino que también a los que te oyeren, dice, ¿no? Ahora sigue hablando de cómo Timoteo puede salvar a otros a través de la exhortación. Pero ¿por qué dice Pablo, no reprendas al anciano? Primeramente debemos saber que la palabra reprender en 1 Timoteo 5:1 es epileso, así en el griego, ¿ok? Que significa golpear. Por eso está diciendo, no reprendas, sino exhortas. Epileso, golpear, no golpees. Es lo que está diciendo Pablo. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, y es por eso que lo dice así en esta traducción. No reprendas con dureza. Si tú no estás listo, espiritualmente hablando, para exhortar, no lo hagas. Porque lo que va a salir de ti es una reprensión en tu propio criterio, en tus propias fuerzas. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? En tu propia forma de hacer las cosas. Entonces está diciendo aquí, no reprendas con dureza, denotando la idea de no exhortar, de no exhortar con un lenguaje áspero, ¿sí? No exhortar de manera rigurosa, no exhortar de manera severa, ¿sí? Todos sabemos entonces que el error en cualquier persona siempre va a necesitar corrección. Pero nunca, recuerda esto, debemos corregir de esta manera. En otras palabras, aunque algún hermano anciano en edad haya caído en pecado, aunque algún hermano anciano en edad haya caído en error, no es correcto que se le reprenda con palabras violentas. ¿Me dejo entender? No quiero que malinterpretes. Es necesario exhortar, pero siempre dirigidos por el Señor. Cuando el Señor te exhorta violentamente, siempre vas a ver el amor de Dios en su palabra, ¿verdad? ¿Lo vas a ver o no? Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero, dice, con ellas. No seáis áspero con ellas. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, dice también, para que no los desalienten. ¿Cuántas veces hemos fallado en eso, verdad? Muchas veces somos ásperos posiblemente con nuestras esposas, muchas veces somos ásperos posiblemente con nuestros hijos, y lo único que hacemos es, dice la palabra aquí, desalentarlos, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo. Entonces, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que nos conviene no nos conviene emplear palabras ásperas, una vez más, palabras crueles, para exhortar a los miembros, sean ancianos o sean jóvenes. ¿Por qué? Porque haciendo esto, como ya lo mencionamos, nadie, escucha bien, nadie va a ser persuadido a ser más santo. Si tú exhortas de esa manera, no vas a persuadir a nadie a ser más santo. Muchas veces he escuchado decir, pero yo le he dicho, pero ya le he dicho, y estoy renegando porque ya le dije y no entiende, y esto y lo demás. Te pregunto yo si lo has hecho o has hecho las cosas de la manera correcta, como la palabra de Dios aquí te está enseñando. Pero ¿por qué no entiende?
Si yo le he dicho esto y lo otro, no entiendo por qué. ¿Me dejo entender? Necesitas la llenura del Espíritu de Dios y necesitas ser guiado por la palabra de Dios para hacer aquello, para poder exhortar, ¿ok? Eso es muy importante. De otra manera, vas a gastarte la garganta y vas a gastar tus fuerzas en pretender hacer algo que no va a dar frutos, no va a dar resultados. Pero yo le he dicho, y no sé qué pasa, que le digo y se pone peor todavía. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Una vez más, no estás haciendo las cosas como debes hacerlas. Es por eso que Dios ahora te está dando el consejo y te está diciendo, debes hacerlo de esta manera, con mi palabra y mi espíritu en ti. ¿Ok? Una cosa más que tenemos que recordar es también que lo que nosotros queremos hacer es ayudar, ¿verdad? Y no herir. ¿Cuántas veces nuestras palabras han herido a los demás? ¿Verdad? En vez de palabras en el Señor, son cuchillos los que muchas veces salen de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, a los ancianos exhórtales como a padres, ¿no? Entonces, cuando un anciano iba a ser exhortado, escucha bien, debía tratarse con respeto, debía tratarse con honor, ¿sí? Con el fin, una vez más, de animarlo, ¿sí? Respeto es importante, ¿sí? Es muy terrible ver cuando el respeto se falta de muchas formas. Job 19:18 dice, aún los muchachos me menosprecian, al levantarme, dice, hablaban contra mí. Mira qué duro, ¿no? Lo dijo Job. Los muchachos me menosprecian, se levantan y hablan contra mí. Los muchachos, dice. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Al que maldice a su padre o a su madre, dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza, dice, de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, dice, y lo devoren los hijos del águila. Qué fuerte, ¿no? Lo dice la palabra del Señor. Escucha, lo voy a repetir una vez más. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces, es muy importante enseñar respeto dentro de la iglesia, dentro de la casa. Es muy importante enseñar a nuestros hijos a respetar a los adultos y sobre todo a los ancianos. Luego dice Pablo, reprende a los más jóvenes como hermanos. Hay que recordar que la iglesia es una familia, ¿okay? La iglesia es una familia, por lo tanto, los que son añadidos a la iglesia son hermanos, ¿okay? Son hermanos porque han nacido otra vez y son hijos de Dios. Todos los que estamos aquí somos una familia en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos exhortarlos pues como tal y no hablarles pues de pronto como si fueran desconocidos o enemigos, ¿verdad? Recordemos lo que Pablo dice en Romanos 13:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió, dice, a cada uno. Y luego dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, una vez más aquí he mencionado el Espíritu de Dios, dentro de este proceso de exhortación y de corrección. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas, entiende. ¿Sí? No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Qué importante es eso, ¿verdad? Considerándonos a nosotros mismos, que alguna vez faltamos también. Y cuando hemos faltado, ¿qué tan ciegos hemos sido y qué tan sordos hemos sido para querer escuchar la corrección de alguien más, dada obviamente por Dios mismo? En lo personal, yo he sido muchas veces muy necio y tan sordo y tan ciego. Por eso la palabra del Señor dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, manso, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice entonces, el círculo que consideramos realmente el cuerpo de Cristo necesita exhortación. Necesita exhortación en lugar de una reprensión sin propósito o con el propósito de pronto de únicamente humillar, destruir e incluso por venganza. Lo que está haciendo el Señor también es cuidar nuestros corazones. ¿Me dejo entender? Cuidar nuestros corazones. Si nosotros vamos en nuestras propias fuerzas, vamos a contaminarnos y vamos a contaminarnos bastante. Dios está cuidándote a ti también. Una vez más, recuerda que Pablo estaba hablando aquí del cuerpo de Cristo, ¿sí? Él no está hablando de los lobos incorregibles que estaban introducidos en la iglesia. Luego nos va a enseñar cómo vamos a tocar, pues, o cómo debemos de tocar estos casos. Entonces, debemos exhortar siempre considerando lo que nosotros ya pasamos, ¿sí? Incluso entender que muchos de los jóvenes cristianos luchan valientemente contra las pasiones juveniles también, y muchos de ellos se esfuerzan por seguir la justicia, se esfuerzan, no es fácil. Entonces hay que considerar eso. Si para ti es difícil, si para nosotros es difícil, si para mí que soy el pastor es difícil, piensa en ellos. Piensa en estos jovencitos, estos jóvenes que están luchando contra estas cosas, ¿sí? Las pasiones juveniles. Muchos de ellos están esforzándose, ¿sí? Por seguir esa justicia, por seguir esa fe, por seguir el amor y la paz. Timoteo era uno de ellos. Pero gracias a Dios que tuvo un Pablo para instruirlo y para corregirlo, ¿sí? Luego Pablo dice en 1 Timoteo 5:2, reprende a las ancianas, dice, como madres. En otras palabras, Pablo insta a Timoteo a considerar a las ancianas de la iglesia como si fuesen su propia madre. Cada vez que voy a visitar a Fema me dice, mi hijo, me dice. Así me dice Fema, mi hijo, y me abraza y me da besos, de verdad. Y me siento tan honrado por eso, de verdad que me siento tan honrado. Escucha, ¿no? Respeto una vez más, ¿sí? En lo personal, no sé si sería capaz de exhortar con severidad, vamos a decirlo así, no aspereza, a mi propia madre. Aquí está diciendo, exhórtala como a madre. Yo no sé si podría hacer eso con mi propia madre. Le tengo tanto respeto. Ese respeto que me enseñó a tenerle desde niño lo tengo hasta el día de hoy. La veo a mi mamá y, mamá, ¿me dejo entender? Es mi mamá. Ese el mismo respeto que Pablo aquí nos está pidiendo tener, ¿sí? Por amor a ella o por amor por ella, sobrepasaría de pronto cualquier situación o emoción. Sí, yo creo que de pronto reaccionaré así
porque ella misma me enseñó a respetar. Ella misma me enseñó a guardar respeto a los mayores. Y luego dice Pablo, reprende a las más jóvenes como a hermanas. Primera de Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que todos los miembros, los ancianos, las ancianas, los jóvenes y las más jóvenes deben ser reprendidos si cometen pecado o caen en algún error, siempre. ¿Ok? Ahora, ¿con qué tipo de respeto y ternura piensas tú que debería hablar un hombre a su propia hermana? Ponte a pensar en eso. ¿Sí? Ponte a pensar en ello. Pues esta misma regla debe seguirse al exhortar a tu hermana en Cristo también. Una vez más, para aquellos que han sido criados en un hogar de respeto, esto va a ser fácil de entender. No va a ser difícil. Pero si fuiste criado en un hogar de conflicto, entonces Dios aquí te está dando las pautas para que puedas hacer algunos ajustes en tu forma de tratar a los demás, ¿sí? Exhorta a las jovencitas con toda pureza, dice Pablo, ¿sí? ¿Recuerdas lo que dice 1 de Timoteo 4:12? Sé ejemplo, dice, de los creyentes en pureza. Sé ejemplo de los creyentes en pureza. Vamos a terminar pronto. Déjame ver algo más. Mateo 18:15 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano, dice la palabra del Señor, ¿no? Lucas 3:19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan, dice, en la cárcel. Dice también Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice. Esto es interesante, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas y no sean acusados de alguna u otra manera, ¿no? Versículo 9 creo que lo dice. Juan 8:9 creo que dice que no sean acusados por su propia conciencia también. Juan 4:46, y con estos versos vamos a terminar. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Sí? Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice. No participes de ellas, sino repréndelas. Primera de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, dice la palabra del Señor. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, ¿qué tan importante es lo que estamos escuchando, verdad? Una vez más, lo que Dios quiere de su iglesia es santidad. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. ¿Sí? Quiere una iglesia sana, quiere una iglesia separada para Él, quiere una iglesia santa. Por lo tanto, el Señor esta mañana nos está diciendo, primero, apartémonos del pecado, y segundo, ayudémonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, purificándonos los unos a los otros,
no en nuestro propio criterio, no en nuestras propias fuerzas, sino dirigidos de la mano del Señor. Si tu hermano te escucha, dice, habrás ganado a tu hermano. Entonces, ese debe ser nuestro corazón como iglesia. No seamos cómplices del pecado. No seamos cómplices del pecado. No. Yo sé que está sucediendo, pero bueno, ya alguien más lo hará. No seamos cómplices del pecado. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero recuerda que el Espíritu de Dios te acompañe si es que tienes que hacerlo. No vayas en tus propias fuerzas, sino con el amor de Cristo puesto en tu vida, puesto en tu corazón. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a dejarlo aquí. Hay mucho que aprender todavía, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre son tus misericordias, Dios. Danos un corazón, Señor, para poder exhortar, Señor. Danos la valentía, esa valentía que solamente puede venir de ti, Cristo Jesús. Llénanos de tu Espíritu. Señor, danos ese corazón convencido para poder convencer a los demás. Una vez más, a través de tu Espíritu. Gracias por esta iglesia. Sigue, Señor, enseñándonos. Sigue, Señor, instruyéndonos, Señor. Este es tu consejo y queremos escucharlo y queremos que ese consejo, Señor, permanezca, perdure en nosotros. Gracias por habernos hablado, Señor, hoy. Lo único que te pido ahora, Señor, es que todos nosotros podamos ser obedientes a tu palabra. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, envíame a mí. En tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.